nítida. No, en verdad, disculpa por las vacaciones que estábamos tomando, que es Semana Santa y los domingos se me complica, porque como estoy en la universidad, estaba estudiando ahí por un vaina, por un examen de cálculo. Me fue malo como quiera, pero se hizo el intento. Entonces tenía que entregar una práctica y una vaina, por eso fue que alargamos un chile las vacaciones. Pero como yo sí me acuerdo de qué estábamos hablando, nos quedamos en que íbamos a hablar de base de datos, o sea, a profundizar un chin más en qué son las bases de datos. Ya vimos por arribita los select y par de sintaxis que vamos a utilizar. Entonces voy a hacerlo rápido para ver si damos un poco de ADO y nos conectamos a la base de datos con C Sharp y comenzamos a tener ya la estructura del proyecto nítida. Entonces, algo que le quería enseñar, voy a compartir pantalla de base de datos por arribita. Es un pequeño ejemplo. Existen diferentes motores o tipos de base de datos, pero son dos grupos principalmente, que son la base de datos relacionales y la base de datos no relacionales. La base de datos relacionales es la que vamos a utilizar, dígase SQL, Oracle, MySQL, Postgres. Todo eso son bases de datos relacionales y como lo hemos venido hablando anteriormente, eh, son paradigmas. O sea, aparte de que SQL, como vimos, es el estándar, también las bases de datos relacionales guardan cierta relación, valga la redundancia, entre ellos. O sea, que son muy similares. O sea, lo que tú puedes hacer en Postgres fácilmente lo puedes hacer en SQL o MySQL o ¿cuál otra base de datos relacional anda por ahí? O la vaina de IBM, que siempre se me olvida el nombre. Entonces, a pequeña descripción por arriba, son una colección de elementos organizados, ya sea en tablas o archivos, en este caso serían tablas, y que son fáciles de organizar y de acceder a ellos, y por eso y guardan una relación, un récord y otro, porque a diferencia de, lo vamos a ver más adelante, de documentos, en un documento tú puedes guardar cualquier información, pero en una base de datos relacional, en una tabla, siempre se guardan récords que son similares o familiares o tienen una relación, un récord de otro. Entonces, imagínense una tabla de empleados, tú siempre vas a guardar empleados o lo que sea. En este caso, siempre guardan esa estructura y por eso se llaman bases de datos relacionales y obviamente se utiliza en los motores de SQL como vimos anteriormente. Y la base de datos no relacionales están diseñadas específicamente para modelos de datos en específico y tiene un esquema un tanto flexible. Entre la base de datos no relacionales están MongoDB, MariaDB, CouchDB, Google tiene una vaina ahí que se utiliza mucho, que es Firebase, que también se utiliza en aplicaciones móviles, que son aplicaciones que lo que guardan al final es un JSON, no son tablas y tú solamente tienes que mapear esa información y son fáciles de desarrollar porque simplemente tú no tienes que crear una estructura, solamente tú guardas el archivo. En el caso de Firebase, que lo utilicé mucho, tú puedes mandar a guardar incluso sin la tabla, entre comillas, existir y él la va a crear. Ya cuando tú vuelves a guardar de nuevo, si existe, es lo que va a hacer una sobreescritura y va guardando archivos uno encima de otro. En caso de la base de datos relacionales, tú no puedes hacer eso. Si tú tratas de guardar información en una tabla, si la tabla no existe, te va a dar un error. Si hay un campo que falta, te va a dar un error. Entonces, en el caso de las bases de datos no relacionales, tienen esa flexibilidad y por eso son un tanto más rápidas o se usan para casos puntuales. Entonces, las bases de datos no relacionales se le llaman no SQL porque las relacionales también se le conoce como SQL. Entonces, para tener un cierto un contraste, se le denomina de esa forma. Pero a lo largo del curso nos vamos a enfocar en la base de datos relacionales,
Ya quizás podemos hacer una práctica instalando ya sea CouchDB o MariaDB y vemos la diferencia ya más casi al final para no perder tanto tiempo. O sea, no al final del día de hoy, sino al final del curso para ir haciendo varios ejercicios y demás. Más adelante yo le voy a enseñar las tablas y demás. Yo lo tengo aquí preparado para darle un ejemplito por arribita. ¿Qué otra cosa le quería enseñar de la base de datos relacionales? Lo vi por aquí. Bueno, sí, mira aquí está el tema gráfico. A la izquierda tenemos lo que vendrían siendo las tablas convencionales o los récords. El que ha usado Excel, Excel prácticamente tú lo puedes hasta cierto punto utilizar como base de datos o Access. Los récords son iguales. Tú tienes un encabezado que viene siendo una propiedad en C Sharp, por ejemplo. Imaginen que estos son las propiedades y estos son los valores. Entonces tú tienes esta información y se guarda de manera relacional. O sea, esta información tú la puedes asociar a otra tabla que lo vamos a ver más adelante. Y por lo regular las bases de datos no SQL guardan su información o su data en formato JSON. A esto se le llama formato JSON. ¿Qué significa JSON? No me acuerdo. Meaning. JavaScript Object Notation, por eso se le conoce como JSON. Los que trabajan mucho con web, todo lo que tú ves en la web, por lo regular se devuelve en formato JSON porque ya es un formato muy universal, muy fácil de leer y te brinda cierta estructura. Entonces, a esto vendría siendo como se guarda en una base de datos SQL normalito y aquí se guardan en una base de datos no SQL. Toda la base de la mayor, bueno, no todas, porque yo no he probado todas, pero la mayoría de la base de datos no SQL que yo he visto guardan JSON. Entonces, al final, tú lo que tienes que hacer, lo mismo que tú harías aquí, un mapeo de esta información a lo que sea que tú vayas a utilizar. Hasta cierto punto esto es más rápido porque esto es lo que guarda un archivo, tú no tienes que utilizar un DBMS ni nada de eso para manipular los datos y la serialización es más sencilla. Ya lo vamos a ver más adelante a lo largo de este curso. Entonces, como dije anteriormente, ¿cuándo utilizar y cuándo no? Buena pregunta. SQL, cuando el volumen de datos son no crece, o sea, si no crece tanto, o crece de a poco, tú tienes cierto control de la cantidad de información que se va a almacenar. SQL te lo recomiendo muchísimo. Cuando las necesidades de proceso, tú lo puedes hacer en el servidor por lo regular. Hay servidores dedicado a base de datos, entonces obviamente eso genera un costo. Si eso no es ningún problema, la recomendación es utilizar motores SQL y cuando no tenemos pico de uso en el sistema, o sea, cuando por ejemplo imagínense una aplicación fuerte, ya sea WhatsApp o Instagram, que hasta cierto punto hay cierto tráfico que ellos manejan de manera con no SQL a diferencia de SQL. Entonces siempre, dependiendo de la aplicación, hay cosas que tú puedes hacer. Tú puedes interactuar o intercambiar entre, mira, esta información que yo la necesito para rápido o la voy a almacenar o la voy a estar utilizando mucho y voy a acceder mucho a ella, déjame guardarla en una base de datos no SQL y ya estos registros que son para ciertas cosas puntuales, la guardo en una base de datos SQL. Entonces, ¿cuándo utilizar una base de datos no SQL? Cuando el volumen de datos crece muy rápido y son momentos puntuales, porque te permite, como tú estás escribiendo un archivo directamente, el cifrado es más rápido y también la lectura es más rápida. Entonces, hasta cierto punto te da cierta ventaja. Cuando las necesidades del proceso no se pueden prever, o sea, tú no sabes qué tanto proceso tú vas a utilizar. Mientras tanto, voy utilizando una NoSQL y cuando tenemos pico de uso, como dijimos en el sistema, que tú necesitas, mira, yo necesito, el usuario está muy activo, o qué sé yo qué, mira, déjame mover esta información de usuario que siempre están utilizando
para la base de datos de NoSQL en lugar de la SQL. Entonces, ¿cómo vemos todo esto en práctica? Oh, fácil. Déjame cerrar esto que esto era de esta mañana. Entonces, aquí, esto es un diagrama, entidad-relación, de todas estas tablas. Estas son todas las tablas que hay en esta base de datos, que fue la base de datos que montamos en la última clase. Yo le mandé el script, creo que se lo compartí. Si no, me dejan saber para compartir el script de nuevo. Creo que le compartí el link. Entonces, en este diagrama, si pueden ver, tienen ciertas flechitas. Y esas flechitas lo que indican son la relación que comparten una tabla y otra. Entonces, las bases de datos relacionales guardan una relación y tú puedes tener diferentes tipos de relación. Tú puedes tener relación uno a uno, uno a mucho o mucho a mucho. Eso, en lenguaje llano, significa que por cada récord que existe de una tabla, existe otro récord de la misma tabla. O sea, la relación es uno a uno. Que para que este exista, este debe de existir y viceversa. Solamente existen un récord de este en un récord de este. Por ejemplo, las regiones, tú tienes un territorio, esto es uno a mucho, porque tú puedes tener dentro de un territorio, o sea, tú tienes dentro de la República Dominicana, actualmente tú tienes 32 provincias. Entonces, esa relación ahí es uno a mucho. Por territorio, tú tienes muchas provincias. Y muchas provincias tienen muchos barrios, o lo que tú lo quieras llamar, y así sucesivamente. Por ejemplo, otra cosa, una orden, que esto es lo que estamos viendo aquí. Si tú ves aquí, una orden tiene un detalle. Entonces, cada detalle o cada producto debería de aparecer una única vez para una misma orden. Entonces, ¿cómo en SQL o en la base de datos relacionales manejamos las relaciones? Con algo que llamamos primary key o llave primaria en español. La llave primaria, lo que te dice, si se fijan aquí en las tablas, déjame hacerle zoom para que vean. Si se fijan aquí en las tablas, tienen ciertas llaves o una llave. O sea, eso es lo que te está diciendo, que ese campo es el primary key de esa tabla. Eso quiere decir que ese registro es único y no se repite. Por ejemplo, el tema del employee ID es primary key, o sea, solamente debe de existir un ID con un empleado con ese ID, perdón, y no se debe de repetir. Entonces, si se fijan, tenemos aquí. Ajá. En employees se ve como una llave primaria que se ve media rara. Aquí. Ahí voy. Tranquilo, por ahí va. Entonces, si se fijan, hay tablas que, como pueden ver, tienen una sola llave a lo largo de la tabla. Eso quiere decir que solamente tiene una llave primaria. Pero también se puede dar el caso que tú necesitas tener una llave compuesta. En este caso, cuando se tiene más de un primary key o un grupo de llaves, es un primary key compuesto. Y eso quiere decir que para que ese registro sería más único, por ejemplo, como podemos ver aquí en employee territorio o territorio employee, como lo quieran llamar, quiere decir que en esa tabla solamente puede existir para el mismo empleado, tiene que estar en el mismo territorio. O sea, yo no puedo agarrar y decir que, no, mira, yo voy a crear otro récord o para este empleado, acaba de decir, mira, tengo el employee ID 1 con el territorio ID 1. Si yo trato de insertar otro récord con ese mismo ID de territorio, me daría un error. Pero se puede dar el caso que tú trabajas de manera remota y la empresa guarda registro de donde tú vives y tú te mudaste. Tú sigues teniendo el mismo employee ID, pero tu territorio cambia porque ya tú te moviste y ahí sí se puede. Entonces, la combinación del territorio y el ID es que hace la llave compuesta. ¿Quedó claro ahí? Sin ningún problema. O se confundieron. Ajá. No, era para decir que sí, que quedó claro. Ok. Más adelante esto lo vamos a ir viendo
con un ejercicio. Primero quiero que lo vean de manera visual para que luego lo vean en datos. Entonces, como esto es todo lo que estoy hablando tiene que ver con primary key. Pero como tú guardas una relación de una tabla a otra. Cuando hay una relación de una tabla a otra, se llama o sucede lo que se llama un foreign key, una llave foránea o una llave extranjera. ¿Qué eso quiere decir? Eso te obliga, o sea, la tabla obliga que el registro que existe aquí debe de ser el primary key de esta tabla. Eso quiere decir que aquí, si yo trato de guardar, como esto tiene una llave foránea aquí, si yo trato de guardar un registro, ya sé, imagínate que nada más tengo un solo récord y tengo el territorio ID aquí, 1, y aquí tengo 20 empleados. Hasta este punto yo puedo guardar el Employee ID en esta tabla del 1 al 20 porque todos esos registros existen en esta tabla. Pero si aquí yo trato de guardar el territorio número 2 como no existe, me da un error porque esta llave o este registro es una llave foránea a otra tabla. Eso quiere decir que lo que yo guarde aquí, o sea, lo que yo vaya a guardar aquí debe de existir en territorio. Y obviamente si yo trato de borrar algo que existe en este récord y hay una relación que ya existe, te dice que no se puede ser borrado porque hay una información que depende de ti. O sea, hay una relación entre esta tabla y esta y debería de borrar primero la relación. O sea, si este récord se ve afectado, o borro todo o borro primero esta relación y luego puedo borrar ya el primary key aquí, o sea, el registro primario. También eso influye porque si aquí yo actualizo la información con ese primary key aquí, obviamente cuando tú busques la información aquí va a estar actualizada. ¿Quedamos claros? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Bien, asumo que sí. Entonces, si se fijan, aquí se ve, o sea, el diagrama te dice cuáles son las tablas que están relacionadas. Y aquí en la tabla de empleados vemos que tiene, aparte de que tiene esta relación, tiene como una referencia a sí mismo. En SQL y también en el lenguaje de programación, lo vamos a ver más adelante, tú puedes tener una referencia cíclica a una tabla. Eso quiere decir que dentro de este empleado ID, que es un primary key, la tabla yo la conozco ya, o sea, yo sé cuál es el campo, que es un foreign key, tiene a su vez un foreign key de ese mismo. ¿Quién es el foreign key en este caso? A quien él le reporta. Recuérdense, esta es una tabla de empleado. Cuando tú eres empleado en una empresa, tú tienes un supervisor. En este caso es a la persona a la que tú le reportas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona a la que tú le reportas, que es tu supervisor, también es un empleado. Entonces, si yo quiero saber a quién yo le reporto, hago una relación conmigo mismo, pero esta relación no es una relación fuerte, es una relación débil porque este campo puede ser nulo, porque fácilmente si yo soy supervisor o soy y por encima de mí no hay otro supervisor, este registro para mí estaría vacío, pero todas las personas que me reportan a mí tienen mi información de ID. O sea, todo esto que yo le estoy diciendo, más adelante lo vamos a ver con, con ejemplos. Entonces, eso te ayuda a si tú necesitas buscar una información, ya tú sabes a qué registro pertenece cada cosa. Buscando aquí esta tabla, que es muy completa en verdad, tenemos aquí, exacto. Si se fijan, órdenes están en el medio de todo. Porque una orden tiene referencia a un detalle que es cuáles fueron los productos que se vendieron. Entonces, esos productos a su vez tienen una referencia con el ID del producto para saber qué producto se almacenó en ese momento, o sea, qué producto se vendió en ese momento. Los productos tú los puedes dividir por categoría, o sea, cada producto, tú puedes tener muchos productos que pertenezcan a una categoría y los productos a ti te lo da un suplidor.
Entonces, desde aquí, como esto es una base de datos relacional, si yo quiero saber de una orden en específica quién es mi suplidor, yo solamente puedo agarrar y decir, ah, mira, de esta orden, búscame el detalle. Como ya yo tengo el detalle, yo quiero saber cuáles productos se vendieron. Y de esos productos, yo quiero saber el suplidor. Entonces, estas dos tablas se relacionan por medio de estas tablas intermedias, valga la redundancia. Entonces, como estas son tablas intermedias, yo puedo acceder desde órdenes a toda esta información. Entonces, lo mismo pasa con los empleados, o sea, esa orden la emitió un empleado, que viene siendo este ID. Ese empleado, a su vez, puede tener un supervisor, que es la relación que tenemos aquí sin ningún problema, y yo puedo saber dónde vive ese empleado. Si me lo piden, puedo saber quién fue el cliente que compró esa orden. Si tiene, bueno, esto es ya de demo. Esto es la demográfica, donde vive. Esto es su demográfica, su demo. O sea, la parte demográfica es el territorio, lo mismo que aquí arriba. ¿Dónde lo compró? Si yo tengo varias sucursales, y todas mis sucursales se reportan a una misma base de datos. Ah, mira, por ejemplo, el supermercado Bravo, por ponerte, bueno, olviden la marca, edita eso ahí, sin marca. Un supermercado X que tiene varias sucursales, y que compartan una misma base de datos. Ah, mira, yo quiero saber todos los productos que se vendieron en Santo Domingo Este, o lo que se vendieron en Asua, o lo que se vendieron en Montecristi. Todo eso yo lo veo porque yo guardo quién es que me está comprando y dónde me está comprando, y si tengo algún distribuidor, quién lo está despachando. Entonces todo eso se hace a través de una relación. Por eso se llama base de datos relacionales. En base de datos no relacionales, tú pudieras hacer lo mismo que estás haciendo aquí, pero es más complicado porque la base de datos no relacionales no te guardan un registro, o sea, no te exigen que tú tengas un foreign key de otra tabla. Tú puedes guardar en el archivo, ah, mira, yo tengo el customer ID, pero si yo lo borro o lo cambio, no me va a pasar nada porque son bases de datos no relacionales. O sea, no hay algo que me vincule a esa tabla. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ¿cómo creamos una tabla en SQL? Ya lo vimos anteriormente, que era con el comando create, lo que queramos crear, el nombre de la tabla o el esquema. Entonces SQL te permite, si tú te pones muy picky, tú puedes tener base de datos, DB, database, tú puedes tener un esquema y puedes tener entonces el nombre de la tabla. Entonces eso te permite hacer eso. Entonces si se fijan aquí dentro de este viene siendo el nombre de la base de datos, que vendría siendo testdb. Entonces aquí tú tienes testdb, que viene siendo la base de datos a la que tú la quieres crear. ¿Qué es un esquema? Un esquema viene siendo como, por así decirlo, algo que te permite agrupar o tener otro tipo de relación entre tablas o objetos de base de datos. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí delante, tenemos un esquema que se llama DBO, en este caso el DBO es ese esquema viene por default. Hace referencia al database owner, y los esquemas tú lo puedes crear dentro de, tenemos los tables, donde están los esquemas. Ok, entonces, sí, tenemos procedure aquí. Exacto. Entonces, si se fijan aquí, tenemos varios esquemas o esquemas.
si tú tienes una base de datos muy grande o tú quieres dividirla por departamento, tú tienes el departamento de recursos humanos, tú puedes crear fácilmente un nuevo esquema y te preguntan cuál es el esquema el nombre del esquema. Ah, mira, yo voy a poner recursos humanos. ¿Quién es el owner? Si yo pongo, por ejemplo, aquí HR, puede ser, o el mismo DBO, si tú vienes aquí a los permisos. Exacto, que vámonos por parte. ¿Quién va a ser el owner? El mismo. La search. Eh, oye, time. Vamos a hacerlo user o application name. Vamos a dejarlo normalito. Que el owner va a ser DBO. Entonces, si yo quiero encima de ese esquema agregar otra información, como que quién va a tener permiso a esa base de datos, cuál usuario. Acuérdense que lo que hablamos al principio. La base de datos, hay un rol que es el Database Administrator, que es quien administra la base de datos. Si tú tienes, por ejemplo, el esquema de recursos humanos, que es que tú manejas la nómina y todo lo demás, y tú no quieres que un empleado, un backend o alguien o un developer normalito esté accediendo a la información de la empresa, ya sea los suplidores o lo que sea, aquí tú puedes manejar toda esa información, que quién va a tener permiso, aquí obviamente los usuarios que yo voy a tener, solamente me sale el usuario mío o algún rol en específico. Yo lo puedo buscar. Como esto es una tabla personal y una base de datos de prueba, a mí no me interesa nada de eso, pero en empresas donde te brindan un usuario para tu computadora y todo lo demás, todo eso se hace. Aquí en los usuarios te sale toda la información que tú vas a necesitar. ¿Cuál es mi usuario de esta? Yo creo que es Ocolchino. De esta tabla, check name. Si yo le doy check name, yo lo agrego y yo gano, mira, este usuario tiene acceso a esta base de datos, a este esquema, sin ningún problema. Entonces, todo eso, pero esa es la versión larga. ¿Cómo lo hacemos en la versión corta? Aquí entonces vienen las propiedades, etcétera y demás, pero no tenemos tiempo para eso ahora. Vamos a hacerlo a la antigüita. Nos guardamos esto. Y como yo creo una tabla, clic derecho. ¿Dónde está table? New table. Entonces, aquí me dice cuál va a ser el nombre de la columna o la propiedad. Vamos a poner nombre. ¿Qué tipo de datos? Que acuérdense que esto es un lenguaje. Entonces, SQL tiene diferentes tipos de datos para las diferentes columnas. Entre lo que se encuentran, todo eso que están ahí. Entonces, hay la homologación o el parecido al string en un lenguaje de programación como el de C#, vendría siendo el varchar, que se encuentra aquí. Si tú pones aquí varchar, y lo que está entre paréntesis es el len o el largo o la capacidad de caracteres que va a soportar ese string. Recuérdense lo que vimos en la clase de introducción sobre los tipos de datos string, que los string lo que son es una cadena de caracteres. Entonces, cada carácter representa una posición. Entonces, un nombre, por más largo que sea, no creo que pase de 20 caracteres. Entonces, es el tipo de dato. Otra cosa, otro tipo de dato string que guardan aquí en SQL es el nvarchar. La diferencia, hacen lo mismo, es para guardar el string sin ningún problema. Y la diferencia entre uno y el otro es que el varchar va creciendo a medida que tú lo necesitas, pero tomando en cuenta su máximo, que en este caso sería de 20. Por ejemplo, si yo guardo en este registro mi nombre, que es Oliver solamente, tiene solamente 6 caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Que él, en lugar de usar los 20, solamente en memoria almacena los 6 y los otros espacios en memoria, los otros 14, lo distribuye para cualquier otra cosa, sin ningún problema. Pero si yo utilizara un nvarchar de 20 y yo guardara mi nombre,
él va a utilizar los 6 espacios para guardar mi nombre sin ningún problema, pero los otros 20 lo guarda con espacios en blanco para utilizar el espacio completo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que a manera de registro, de tú guardar lo que sea, te genera espacio y a nivel de performance te es más lento porque tú estás guardando información de manera innecesaria en memoria. Entonces, imagínate que tú tengas aquí millones de registros donde solamente estén utilizando, ¿qué? 6, 7 caracteres a lo mucho. Entonces, es un poco complicado. Por lo regular, yo siempre utilizo Varchar, a menos que yo esté 100% seguro de que se van a utilizar los, todos los records o que me digan que hay que utilizar NChart. Entonces, aquí tú seleccionas tu tipo, quedamos que fue Varchar de 20. Y aquí a la derecha lo que te dice es si ese registro o esa información va a permitir valores nulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo dejo así como está ahora y guardo esta tabla, si yo guardo un registro nulo, me va a crear un registro sin ningún problema. Ahora, si yo sí o sí necesito que el nombre sea requerido, simplemente yo le digo que no acepte nulo y que el nombre sí o sí tiene que existir. Entonces, lo mismo haremos con apellido. Apellido. Hay gente que tiene para apellido, vamos a ponerlo de 80 por si acaso. El apellido para mí es importante, lo dejamos así. Fecha, nacimiento. Otra cosa, cada vez que, bueno, por lo regular se guardan en inglés los registros, porque ese es el lenguaje universal, como lo hablamos anteriormente, a menos que la empresa diga que se guarden en español. Pero eso son vainas de ellos. Pero por lo regular es en inglés. La nomenclatura la decide la empresa. Por lo regular, en lo personal a mí me gusta Camel Case, que así mismo como está. Tú tienes que cada palabra inicia en mayúscula y sin espacio. Hay mucha gente que utiliza rayita abajo, pero todo va a depender del coding style de la empresa. Para los fines de nosotros, Camel Case sí, en inglés, pero para hacerlo más rápido lo hacemos así. Esto es una fecha, se puede guardar date, pero también tenemos daytime si lo queremos hacer más específico, y también tenemos alguna precisión que tú le quieras dar. En este caso nada más la vamos a guardar como daytime y una nota, qué sé yo. Esto es Varchar 350, eso puede ser nulo. Entonces, si yo le doy control S, o lo mismo que es clic derecho, ¿dónde está clic derecho guardar? No está aquí guardar. Ah, no, cuando tú lo cierras que te guarda. O aquí arriba, que está aquí, Save Table. Cuando vamos a guardar, nos pide cuál es el nombre que va a tener la tabla. Para el tema de nosotros, este es Class Backend. Entonces, ahí creamos nuestra tabla. Entonces, como ves, nos faltó algo muy importante: ID. Entonces, esto, como yo quiero que el ID salga de primero, yo lo arrastro, lo pongo arriba. Esto va a ser un entero, no va a ser nulo. Y aquí, volviendo al tema de las llaves primarias, ¿cómo yo creo una llave primaria? Fácil. Esto es Tools, Option. Dame un segundo, que como yo instalé esto nuevo. Purchasing Solution. Location, en el text editor, ¿no? Está.
diablo, se me quedó la vaina. Ok, cuando le pase eso, ya lo encontré. Como la tabla estaba creada en el designer, ¿verdad? Ya yo la había guardado y le puse este nombre. Como yo agregué una columna nueva, SQL, si tú lo haces de manera visual, si tú lo haces por el script, no te pasa eso. Él tiene que recrear la tabla, o sea, él va a agarrar, va a hacer un alter table y va a crear la tabla de nuevo con el mismo nombre, va a borrar la vieja y va a crear solamente para agregar este ID. Entonces, cuando tú lo haces de esta forma, si tú tratas de guardar, te dice que no se puede porque no está permitido. ¿Cómo tú le dices eso al IDE? Que para que no te pase de nuevo, tú vienes a Tools, Option, y aquí que te dice que me prevenga de guardar cambios que requieran una recreación. Tú le dices que no haga eso, que tú sabes lo que tú estás haciendo, a confianza. Entonces tú le das OK y ya aquí sí te permite guardar el ID sin ningún problema. Entonces, ¿cómo yo creo un primary key? Fácil, por el ID, sin ninguna complicación. Al récord que yo quiero como primary key, en este caso va a ser un ID, yo le doy a set primary key y ya él sabe que es un primary key. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer que me permite hacer SQL es, si aquí esa identity tú le dices que sí, en este caso, que se va a crear automáticamente. Esta opción aquí lo que me permite es que va a ser un incremento, o sea, cada vez que yo inserto un registro yo no tengo que mandarle esta información, él la va a crear sola. Yo le dije que es de tipo numérico y que su incremento va a ser de 1 en 1 empezando en 1, o sea, el seed va a ser 1. Entonces ya, una vez esto, ya yo tengo mi primary key. Y si vemos aquí y vamos a las tablas y hacemos un refresh y venimos aquí, test de backend, venimos a la columna. Si se fijan, aquí yo tengo toda la información de las columnas, tengo el ID, me dice que es un PK, PK es por primary key, que es un entero y que no acepta nulo. Esto es un nombre que va al char de 20 y que no acepta nulo. Lo mismo aquí con fecha de nacimiento y aquí mismo con varchar, pero que sí acepta nulo. Entonces, como yo inserto un registro bueno, simplemente tú le das a edit en el IDE. Ya luego, esto yo lo estoy haciendo por medio del IDE para que ustedes tengan una visión de qué es lo que, dónde se ven las cosas, cómo se ven las cosas. Ya cuando comencemos a tirar código, todo lo que yo estoy haciendo lo vamos a hacer a la antigüita, select, TI, from la tabla, pero es para que ustedes lo vean más sencillo y se vayan familiarizando. Entonces, como yo dije, este ID ya yo sé que es el primary key y que es autoincrementable. Si yo trato de editarlo, si se fijan, no me deja porque él automáticamente le va a poner su autoincremento. Entonces, si yo digo que mi nombre, Corsino, fecha de nacimiento, aquí el formato es año, mes, día y la hora es así mismo, hora, minuto, segundo, milisegundo. Entonces, 194 separado por guión, 01 que es el mes, 18. Y alguna nota, como yo sé que la nota es null, la puedo dejar vacía. Entonces si yo le doy a enter, ya él me crea ese récord. Entonces si yo hago un select de esa tabla, es el récord que ya yo tengo aquí. Y aquí se ve que la nota es null, acepta null, sin ningún problema. Cuando es null es que obviamente no hay ninguna data. Dígase ni espacio en blanco, nada. Entonces si yo trato de insertar otro registro y dejo el nombre vacío, pero le pongo un apellido, vamos a poner Stewart, me imagino que es tu apellido, Stewart, una fecha de nacimiento random, 1990, 01. Si yo trato de guardarlo, me dice que ningún récord o ninguna fila en este caso fue actualizado porque
el index en la posición 2 no fue comiteado, o sea, este récord, porque hay una columna que no acepta null. ¿Cuál es la columna que no acepta null? El nombre. Bueno, aquí no te lo dice detalladamente. Ah, bueno, sí, mira aquí. Te dice que el nombre no es nulo y por eso no te permite guardar esa información. Entonces ya, esa es otra forma de tú asegurarte, de tú tener tus validaciones de que, mira, esta base de datos sí es, perdón, este récord sí es requerido, no puede ser tan nulo o lo que sea. Entonces ya cuando yo guardo, ¿por qué saltamos del 1 al 3? Porque cuando él trató de hacer el insert, él agotó un intento para guardar el récord número 2. Entonces el récord número 2 no pudo ser guardado porque no cumplía con la estructura de la tabla en este caso, y pasa al siguiente secuencial, que vendría siendo 3. Entonces, si tú, imagínate que tú una tabla de empleados, si tú eliminas un empleado de un récord, cuando tú lo vuelvas a insertar, ese empleado, o sea, tú no vas a tener información de ese empleado. ¿Sí, Amaury? A medida que tú vayas añadiendo nombre, apellido, fecha de nacimiento, se van abriendo, o sea, más, ¿cómo te diría? Más casillas para que tú la vayas llenando. Aquí abajo, sí. O sea, tú llenas esa última y te aparece otra para que tú la sigas llenando, ¿cierto? Exacto. Ponemos aquí a Mauri. A Mauri. Garcés. Vamos a ponerte joven para que no diga. 200101. Entonces, si yo le doy a Enter, él vuelve y me crea, mira, este es el récord. Y estos récords lo vemos con un simple select, que donde el select tú puedes tener un top de cuántos récords tú quieres seleccionar. O sea, imagínate que tú tienes una tabla con millones de récords, entonces mientras más cantidad de récords tú mandes a buscar, más tiempo va a durar. Entonces, por lo regular, cuando tú le das select, él te pone un top siempre, que es el 100. Te dice cuáles son las columnas que tú quieres seleccionar. Si tú la quieres todita, sin ningún orden específico, tú le das el asterisco, todo lo que venga de esa tabla. Lo que vimos anteriormente del tema del esquema, primero tú tienes la base de datos, seguido por el esquema, seguido por el nombre de la tabla. Entonces, ¿para qué me permiten ponerle el nombre a la columna? Imagínate que tú estás haciendo un reporte y que esta tabla tiene, vamos a hacerlo con la data ya más verdadera. Vámonos con el orden, con la tabla orders. Imagínate que a ti te piden, tú tienes toda esta información, pero a ti lo único que te piden es, qué sé yo, el número de orden. Entonces tú tienes el orden ID. Entonces tú puedes comenzar a hacer tu reporte con la columna que te piden en el orden que te la piden. No, mira, yo no quiero para dónde la chipearon. Nada que tenga que ver con para dónde la chipearon, sino solamente la fecha y la región. No necesito, o bueno, no necesito la región, nada más necesito el código postal y la ciudad. Necesito el empleado y en qué fecha la pusieron, pero la fecha yo la quiero para el final. Entonces esto te permite tú descaradamente ordenarla en el orden que tú quieras sin ningún problema. Entonces cuando tú seleccionas, ahí tú comienzas a darle formato. Entonces, ¿cómo yo busco la relación entre una tabla y otra? Vamos a seguir con este mismo ejemplo. Esto fue cuando lo pidieron y esto fue cuando la despacharon. ¿A qué ciudad a qué región? Vamos a quitar el postal code. Y nos quedamos con solamente la fecha y el país. Entonces, si ustedes se fijan, ahora mismo, si yo le entrego esa información a ustedes, ustedes no saben quién diablo es el Employee ID número 5.
¿Cómo yo sé quién es el Employee ID número 5? Fácil, yo vengo aquí, voy a la tabla de empleados y digo, wow, el Employee ID número 5 es este pana, que es el Employee ID que está aquí, que es Buchanan Steven, o Steven Buchanan. Entonces, ¿cómo yo hago para que un reporte salga heavy bien con el nombre? Por la relación. Como ya yo sé que en la tabla orden hay un empleado, yo puedo agarrar y utilizar una palabra reservada o empezar a hacer relaciones entre una tabla y otra. ¿Cómo yo hago relaciones entre una tabla y otra? Para eso tenemos los famosos join o uniones de una tabla. ¿Qué son los join? Los join, como vemos aquí, son una cláusula que se usa para combinar filas o registros de dos tablas o más. Yo puedo hacer join con varias tablas basado en la relación que tienen esas dos tablas o las tablas que se le van a hacer join. Como ya sabemos, ¿cuál es la relación de la orden y el empleado? Como ya yo veo aquí, el empleado ID. ¿Qué me dice eso? Que yo puedo, por medio de este empleado ID, acceder a la tabla de empleado. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Fácil, utilizando la palabra join. Entonces, hay varios tipos de join. Tenemos los inner join, los left join, los right join, full join, self join y los union. Entonces, ¿qué es un inner join? Un inner join selecciona, o es verdad, es el keyword que te permite a ti seleccionar los récords que tienen valores que machean. O sea, es decir, visto de otra forma, son los récords que tienen una relación directa del uno con el otro. En este caso, si yo hago un inner join de esta tabla, para yo saber quién es el nombre de este empleado, ¿cómo yo lo hago? Yo agarro y escribo inner join. ¿Cuál es mi tabla? Fácil. Yo cojo esta tabla que está aquí, control C, control V. De employee. Entonces, si se fijan, como aquí ya yo estoy haciendo un join de la tabla empleado y la tabla orden que están en el mismo select, el ID me dice que esta columna es ambigua. ¿Por qué la columna es ambigua? Porque tanto en order como en employee se llama igual. Y como yo estoy haciendo un select por nombre de la columna, él no sabe de cuál de las dos lo va a buscar, ya sea del employee o de la orden. Entonces, por lo regular, cuando uno está haciendo query y que va a ser en el join, uno utiliza alias. ¿Qué son los alias? Son apodos, por lo que tú quieras decir, o son como su nombre indica, son alias de nombre alusivo a algo que tú quieras hacer. Por lo regular, uno utiliza la primera letra de la columna. Si es una columna compuesta, utiliza las dos primeras, perdón, de la tabla. Si es una tabla que tiene un nombre compuesto, uno utiliza las dos primeras letras de cada palabra. Entonces aquí yo le digo que el alias de esta tabla va a ser O y la de employee va a ser E. Entonces, ¿a dónde va a ser el join? El join va a ser, quedamos que fue en el join, ¿verdad? Que estamos haciendo, sí. Coño, no era esto que está buscando esto. Quedamos que es employee ID con employee ID, ¿verdad? Entonces, tú lo vas a hacer donde el employee ID de E es igual al employee ID de esta tabla, donde O es order y E employee. Entonces aquí yo quiero que tú me selecciones el de order, a mí no me importa. Entonces, como ya yo estoy utilizando un alias, él sabe que él va a buscar el campo de employee ID. Bien, claro. Amaury, tiene la mano levantada. Yo creo que
se levantó sola, pero igual yo quería hacer la pregunta. En este caso, no se va a ordenar por número, sino que se va a ordenar por nombre o por apellido. No. Esa es otra. Como yo hago él va a ser hasta este momento el orden que va a ser la tabla. Es el orden que tiene por default. Que va a venir desde aquí. Primero el orden ID de manera descendente. Si tú te fijas, viene 248, 249. Luego por el Customer ID. Luego por Employee. Y así sucesivamente. Entonces, si tú la quieres ordenar por alguna. Por algún campo en específico, SQL te permite utilizar order by, que es otra palabra reservada. Y si yo lo quiero ordenar por Employee ID, yo le digo que utilice Employee ID. Y te dice, por default, si tú lo dejas así, lo va a hacer de manera ascendente. Pero tú puedes hacerlo de manera ascending. ¿Cómo se escribe ascending? Doble vaina ahí. Los tigres que saben inglés, ¿cómo se escribe ascending? No. Ah, bueno, pero como quiera. De manera ascending. O tú puedes utilizar este mismo que es descending. Entonces, Ascending se escribe A-S-Z-E-N-D-I-T. A, S, Z. Espérate. Ajá. Creo que es así, no sé. A. Como quiera, al final uno usa la abreviatura para no perder tiempo. Entonces, si tú lo vas a hacer de manera ascendente, si tú lo vas, no, tranquilo, yo tampoco. Si tú lo vas a hacer de manera ascendente, es lo que va a hacer eso mismo. Va a tomar desde el número más bajito hasta el más alto. Pero si tú lo quieres de manera inversa, él va a tomar del número más alto hacia el más bajo. Entonces, si seguimos, tenemos el 9. Y aquí tenemos el 1. Si tú te fijas, ahorita lo estaba tirando como le daba su gana. Entonces, comenzaba en 5, 6, qué sé yo qué, porque el orden lo estaba haciendo desde aquí. Pero como ahora yo le estoy diciendo que el orden lo haga por medio de esta tabla, esto aquí no lo toma en cuenta. O lo ordena de tercero en este caso. Pero aún seguimos viendo el ID número 5. Si yo quiero acceder al nombre del empleado, yo sé que aquí yo tengo la tabla empleado con este join. Entonces, ¿qué yo hago? En lugar de tener el employee ID aquí, yo le digo que de la tabla empleado tú me vas a utilizar el first name. Y también quiero el apellido. Yo sé que aquí, como en la tabla empleado, como yo tengo el alias, tú me vas a utilizar el last name. Entonces, esto no va aquí. Si corremos, ya ahí vemos que ya sí me trae la información del nombre para este ID. Teníamos que el ID era número 5. Vamos a seguir dejando el employee ID para hacer el ejercicio bien. Para que se vea. Entonces tenemos que el employee ID 5. Este es su nombre. ¿Cómo lo comprobamos? Tú vienes aquí a la tabla y vemos que efectivamente el employee ID 5 es este pana. Venimos aquí, el 3, Janet Levering, venimos aquí, el 3 efectivamente. Entonces eso es lo que te permite a ti, tú tienes relaciones de una tabla y otra. ¿Quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo confuso? ¿No? Todo claro. Entonces, otro join que tenemos este es el inner join, como vimos, que es la relación directa que hay entre un récord y otro. ¿Qué es relación directa? Como vemos aquí en el archivo, para esa orden yo tengo el employee ID número 5, que viene de la tabla order, sin ningún problema. Eso quiere decir que ambos existen en las dos tablas, o sea, tanto el employee ID número 5 existe en la tabla empleado como en la tabla de órdenes. Entonces, luego tenemos lo que es un left join. Ojalá aquí esté exacto. Está el gráfico. Un left join es otra forma de tú hacer un join con una tabla. Lo único que te va, cuando tú utilizas el left join en una relación, te va a devolver todos los récords
que están en la tabla de la izquierda. En este caso, ¿quién es la tabla de la izquierda? En el caso de nosotros viene siendo orders. Viene siendo la tabla de la izquierda y este viene siendo la tabla de la derecha. Para que vean una relación, para que la vean de manera visual. Entonces eso quiere decir que me va a traer de la tabla izquierda, perdón, al revés, de la tabla izquierda, que vendría siendo order, me va a dejar todos los registros y solamente me va a traer los que machen con lo de la tabla de la derecha. Si el resultado no existe en la tabla de la derecha, o sea, en esta tabla que viene haciendo el empleado, o sea, si ningún empleado ha vendido, si yo quiero saber, mira, de toda la orden que hay, dame un left join. Si yo hago esto, en algún momento, en algún punto dado, tiene que aparecer un null por aquí. O todito vendieron. ¿Cómo se escribe right? Apretando la de Kakashi, Aplicando la de Kakashi. Coño, por todo el mundo se vendió aquí fue. No, es una empresa que va a progresar. No me gusta así, ¿no? Voy a tener que buscarte otro ejemplo. Left, aquí donde está. Por suerte, aquí hay un vaina. Aquí hay un ejemplo. Míralo aquí. El mismo ejemplo que yo quería dar. Entonces, si tú te fijas, este registro que está aquí, que es un left join, la relación existe porque hay una llave primaria entre ellos. O sea, no hay una llave primaria, hay una llave foreana entre ellos. Si yo quiero saber de cuáles customers no me han vendido, tú simplemente haces un left join de la tabla con order. Eso quiere decir que ese pana para ese registro no tiene una orden. O sea, si en este caso este es un customer, ese pana a mí no me ha comprado porque no hay ninguna, o sea, en la tabla de órdenes no hay ningún registro que él tenga. Lo mismo pasa aquí. Entonces, esa es la única diferencia entre left y right. Qué información tú quieres dejar y cuál información tú quieres tener. El inner join te va a traer los récords que marchan sin ningún problema, como lo vimos al inicio. Entonces, todo claro hasta ahora, todo bien. Bien. Entonces, otra cosa que le quería enseñar de... ¡Pa coño! Salud, gracias. Salud. Entonces, otra cosa que le quería enseñar era ya un tema de performance. En la base de datos tú puedes tener algo que se llama... ¿dónde está? No, pero espérate. Se me está olvidando el tema de empleado. Llegamos a empleado. Vamos a hacerlo con inner join. Dijimos que de orden yo puedo llegar al order detail si yo quiero ver el detalle de una orden. Déjame ver que tiene order detail. O sea, si tú te fijas, en vez de employee vamos a utilizar order detail, que por ahí era que yo iba. Entonces te paramos aquí. Hasta ahora vamos a un cel asterisco para no perder tiempo. Claro que no va a traer nada.
Entonces, si se fijan, aquí yo tengo 2100. Si yo tengo aquí, yo quiero nada más ver un solo registro, yo tengo un top 1 y me va a traer el primer registro. Pero si yo quiero traer más de 1, más de 2, más de 3, yo aquí yo le dejo un top y él me va a traer un top de todo esto para lo que aplique para esta condición. Entonces aquí tenemos un top 100. Yo quiero ver todos los productos. Yo solamente quiero ver la orden de esta vaina. Tú puedes aquí poner un viejo Word en este caso, donde traducción al español, donde y tú pones la condición. ¿Qué condición yo quiero que se cumpla? Ah, mira, que de all.orderID, que es lo que yo estoy buscando, sea igual. Entonces orderID, yo no sé si es string o si es numérico. Yo vengo aquí a orders, a la columna, y el orderID es un entero. Entonces yo lo pongo así mismo como está, 10.248. Entonces si yo quito el top 100, o no, vamos a dejarlo así con el top 100, nada más hay 3 registros con esa orden para concentrarnos en esa. Entonces si yo quiero saber de aquí, veo este producto, ¿qué producto se me vendió? Lo mismo que vimos ahorita. Y en el join, para seguir ya con la nomenclatura, ¿quién es que está con producto? La orden tiene exacto, tiene producto. En este caso sería products. Aquí sería products p p.product ID es igual. En este caso, como la relación la tiene el detalle de la orden con producto, en vez de yo hacer la relación con O, se hace con OD, que vendría siendo el alias, el product ID. Entonces aquí, si se fijan cuántas columnas yo tengo, termina en discount, ¿verdad? Entonces como aquí ya yo estoy agregando esta relación en el join con el product ID y estoy haciendo un celiaterico, ese celiaterico abarca todas las relaciones que tú tengas. Entonces va a traer todo lo de order, todo lo de order detail y todo lo de producto. Entonces si se fijan, terminaba en discount. Entonces pasamos de discount, que se quedó en aquí, al product ID, que vendría siendo todo lo de product ID. Entonces si yo quiero saber ¿qué era lo otro? ¿A qué categoría pertenece ese producto? Lo puedo seguir agregando. Solamente es lo mismo. Y en el join, base de datos, el esquema y la tabla. Categoría. ¿Dónde? Donde category ID es igual. En este caso la relación de categoría con producto, P es category ID, y así sucesivamente el reporte va a coger forma, o no va a coger forma, va a crecer, y ya eres que tú que decides cuáles columnas tú necesitas o qué cantidad de récord tú necesitas. ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Excelente. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué diablo estamos viendo todo esto ahora? Porque ahora todo esto que lo estamos haciendo aquí lo vamos a hacer en C#. En C# hay algo que se llama ado.net. Entonces, ¿qué es ado.net? Venimos aquí. Ado lo que nos permite a nosotros conectarnos a una base de datos. Es una forma de conectarnos a base de datos. O fue en sus inicios como Microsoft se conectaba o nos permitía a nosotros conectarnos a base de datos. Esto es un overview de qué es lo que tú tienes, dataset o lo que sea, pero eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Entonces creo que el vaina, el que yo estoy buscando,
algunos ejemplos. Tu. No, ¿dónde están los ejemplos? Ok. Mi amor. Vale, esta documentación está excelente. Vámonos para la vieja confiable. Entonces, si se fijan, lo que vamos a hacer más adelante es esto mismo. Si se acuerdan, y si la vacaciones no borró la memoria, cuando nosotros instalamos SQL, le hablamos o le mencioné lo del tema de su connection string, que el connection string es lo que te permite a ti conectarte a la base de datos sin ningún problema. Entonces, todo esto que yo estoy haciendo aquí, de conectarme a la base de datos, utilizar el connection string, bla, 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 todo eso lo podemos hacer en C# directamente con algo que se llama Adobe.net. Y aquí estamos utilizando un SQL Client que nos permite homologar, o es un cliente de SQL, que es lo mismo que yo estoy haciendo aquí, puede hacerlo en esta tabla. Entonces, si se fijan, la tabla que yo bajé fue la de Nolwyn, lo único que yo no le puse el nombre de Nolwyn, pero si yo agarro este query que está aquí, sin a confianza, control C, vengo aquí, ya esto no lo necesitamos, vamos a darle close all document, no guarde, nuevo query, guardo aquí, quito esto, se lee, quito esto, quito esto, quito esto. Entonces esto es el price point. Yo sé que esto es un parámetro que le están pasando a este query eventualmente. Parent value en este caso es 5, vamos a utilizar el mismo 5. Entonces, en teoría, si yo corro este query, míralo ahí, esto lo que está diciendo es que de la tabla de productos tú me vas a traer estas columnas únicamente donde el precio unitario de cada producto sea mayor a 5 y ordénalo por precio unitario de manera descendente, pero yo lo quiero entonces de manera ascendente para variar, y ahí está. Esos son los productos. Este query lo que hace es eso mismo. En teoría, si yo corro eso, me conecto a la base de datos y corro ese mismo query, me debería de devolver esa información. Entonces ya todo esto, o sea, yo le estaba explicando esto aquí de manera visual primero, de cómo funciona y todo lo demás, porque los query al dedillo lo vamos a hacer en C#. Los select, los join y todo eso lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, para no entrar en detalle, porque vamos a tener que comenzar, nos vamos a quedar a mitad, porque ya la clase se está acabando, lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen alguna pregunta relacionada a SQL o lo que sea, yo les voy a explicar qué es lo que hace este código, para que ustedes lo entiendan, y cerramos hasta aquí. Pero antes de cerrar, quería saber si tenían alguna pregunta, si todo quedó claro con SQL, con las relaciones y todo lo demás. Yo voy a entrar más en detalle a medida que vayamos avanzando, pero quería darle un pequeño overview del lado de SQL primero, para que lo vean de manera visual, que son la tabla, que son los registros, cómo funcionan, y después ver lo que vamos a ver. El front.
ya casi vamos para allá. Entonces, esta clase lo que hace es, aunque yo puedo agarrar, quiero un archivito, ahí está, copio. Vamos a hacer Todo quedó claro, Oliver, hasta ahora. Parece que los muchachos no tienen. Yo mismo lo tengo. vamos a probar eso en vivo ahora. Taca, taca. Esto es lo que estábamos hablando, de la vaina de ahorita, clase 1, este es el programa, control A, control B. Entonces, si se fijan, este es el data source, el local, sin ningún problema, yo tengo ese, pero yo puedo utilizar puntos porque yo me sé mi conexión string. Mi base de datos no se llama Nolwin, mi base de datos se llama testdb. Copio testdb, después todo lo otro se queda igual. Entonces SQL connection, ve, me falta agregar algo aquí. Me falta agregar una librería. ¿Dónde diablo está? Ah, no, esto es un vaina. Entonces, a ver si me acuerdo de la librería. Entonces, venimos aquí. Con el micrófono abierto ahí. Add. Y a ver el property, la solución. A ver si me acuerdo. Browse. Era. A ver si me acuerdo. Esto es Entity Framework, vainita, vainita. Vamos a buscar la clase puntualmente. En este caso, ¿cuál es la que me dice que no funciona? ¿Qué es lo que dice? Esto mismo. A ver cuál es la librería. Coño, pero eso me está dando en la madre. ¿Cómo se llama ahora? Ok, esto que yo estoy buscando. SQL Client. Vamos a poner este mismo entonces. No es algo que se llama.
Coño. Nugget. Buscamos. Entonces System Data Client. El proyecto. Instálalo. Vamos a aceptar. Entonces, listo. Ya si yo corro esto sin ningún problema, venimos aquí, ponemos la página. Si corremos, entonces, ¿qué hace esto? Lo mismo que yo hice aquí. Este query es prácticamente esto mismo, pero en C#. Para tú conectarte, esto por arribita, ya más adelante vamos a comenzar a hacer la estructura del proyecto, donde esto vemos que lo podemos guardar en un sitio un chin más seguro, que no puede estar ahí. Entonces, tenemos nuestro connection string, que es cuál es el servidor a donde vamos a conectar y a qué base de datos específicamente. En este caso, el servidor es data source. Yo me puedo conectar con un punto porque es local. Mi base de datos es testdb y esta es la seguridad que tiene. Ese es mi connection string. Este es un query que yo estoy haciendo, que es el mismo que está aquí. Se lee las columnas que yo voy a seleccionar. Y aquí esto yo lo paso como un parámetro. Cuando yo voy a pasar algo como parámetro, es arroba el nombre del parámetro que yo quiero ponerle. Esta variable se puede llamar como tú quieras. Test, bla, 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 bla. Pero aquí le pusimos price point. Entonces aquí, esta más adelante, imagínate que esto lo escribió te lo pasan un cliente. Ah, mira, tú tienes tu interfaz de usuario. Ah, mira, búscame los productos que tengan este nombre. Entonces, pero a modo de prueba, este parámetro lo especificamos, en este caso sería 5. Y aquí abrimos nuestra conexión, SQL Connection, con este connection string. Entonces, una vez se abre la conexión, creamos un comando, que es otro tipo de datos, como lo vimos anteriormente, que es SQL Command. Este es el constructor. ¿Qué recibe el constructor? Mira, el constructor de command recibe el query y la conexión a la base de datos, que es este que está aquí. Entonces, una vez yo tengo mi comando, que es todo esto que está aquí, al parámetro, que yo sé que es este, le paso este valor, que es este que está aquí. O sea, a este parámetro le paso este valor. Entonces, yo abro la conexión, como lo vimos anteriormente, cuando estábamos viendo los bloques de código. Lo recomendable es que cuando se está trabajando con base de datos o lo que sea, todo eso se mete dentro de un try catch. Yo trato de abrir mi conexión, trato de hacer un reader, o sea, ejecutar el select, se hace con un reader. Los bucles, lo que vimos en la clase pasada, aquí yo utilizo un while. Mientras esto sea verdadero, o sea, mientras haya data para leer, tú te vas a mantener leyendo. Entonces, por cada récord que tú encuentres, tú por favor lo traes y me pasa este formato. Esto es un comodín de tabulador. Si tú necesitas darle un tab, entonces tú le das \t y te va a dar un tabulador. Aquí en el parámetro 0, tú vas a poner lo que sea que tú encuentres ahí. Que en este caso del reader, yo sé que es la columna product ID. En el reader, la posición 1, lo que vimos de los arreglos comienzan en 0. Yo sé que es el precio unitario. Y aquí de reader, en la columna número 2, vendría siendo el nombre del producto. Entonces, eso es lo que hace. Pues lo va a poner, le va a dar un tab
escribe la otra columna, le va a dar un tab y así sucesivamente. Entonces es el formato que va a tener. Y luego ya de que dejo de leer, yo cierro el reader, o sea, esto pasa a false, la deja de leer. Si hay alguna excepción, como lo vimos en la clase anterior, la capturamos y mostramos en consola el mensaje de por qué no se pudo conectar. Entonces hasta ahora tenemos mi conexión stream sin ningún problema. Vemos que la conexión se pudo abrir sin ningún problema. O sea, como yo veo el status, aquí en algún punto, el state, míralo aquí, ya yo sé que está open. Entonces el reader tiene aquí un sinnúmero de data. De manera, ¿dónde está? El result view. Si se fijan aquí, comienza de la posición 0 hasta la posición 29. Pero hubo un error con una cosa ahí que no pudo leer. Bueno, hubo una data ahí que no le gustó. Entonces, como yo sé que pasó aquí la vaina, pongo mi breakpoint aquí entonces. Entonces vamos a F5. Entonces aquí me trae el dato sin problema. Y porque aquí abajo ok, hay un pan aquí que tiene 2 puntos, no me acuerdo dónde diablo, y me está, o sea, la data está mal. ¿Dónde está la data? Hay un pan que tiene 2 puntos. Hay un producto, hay un formato que no le está gustando y por eso él no lo puede castigar. Pero, como ya vieron, eso es la forma más sencilla de conectar una base de datos y trae data. Más adelante, deja ver si yo agarro. Le quito el product name. Para que haga su magia. A ver si le gusta. Exacto. Entonces, si se fijan, aquí me trae la información ya propia de la base de datos. Entonces aquí él lo está haciendo de manera descendente. Si esto yo lo cambio a descendente, es lo mismo, 38.263.50. Este mismo pana, 123.79, 97, 81, aquí está toda la información. Entonces ya esa es la forma más sencilla de uno conectarse a base de datos. ¿Se entendió? Todo claro, todo bien, pregunta, duda, sugerencia, inquietud. Entonces ya para la próxima clase, vamos a dejarlo hasta aquí. Ajá, vamos a ver. Bueno, ya sería preguntarte que tú estás diciendo que la forma más sencilla, o sea, hay más formas de conectarse a base de datos. En verdad, esta era la más sencilla. Hay otra un chin más sencilla todavía. Pero vamos haciendo pasitos de bebé. Primero utilizamos ADO para que ustedes entiendan cuál es el trasfondo de todo esto. Y luego utilizamos Entity Framework y LinkU. Porque aquí yo quiero que ustedes hagan esto, porque aquí ustedes van a tener que escribir ustedes mismos los queries. Y si se equivocan en una letra o lo que sea, tú no tienes el IDE aquí que te dice, Waze,
La tabla no se llama producto, la tabla se llama products. Entonces, si tú te equivocas y cuando tú vayas a ejecutar te va a dar pila de dolores de cabeza, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y que vean de dónde salen las cosas también. Porque si tú usas Entity Framework y te dicen, ah, no, mira, yo nada más sé utilizar Entity Framework. Pero no, también está ADO. Y una de las prácticas que yo le tengo pensado que ustedes hagan es que utilicen también Dapper, que es otra forma de tú conectarte, muy parecida a ADO, pero es muchísimo más rápido. Y también, bueno, parecida a Entity Framework, pero es otra forma. Pero ya, si tú sabes ADO y tienes un chin de conocimiento de Entity Framework, ya cuando tú ves la documentación de Dapper, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, incluso hasta te los haya más sencillo. ¿Alguna pregunta, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien. Yo lo que estoy esperando es que comencemos ya para No, instalar no, los programitas. no, mira, ya la próxima clase es File New Project. Comenzar a hacer la estructura y ya. Y comenzar a hacer la UI y la vaina. Yo tengo instalado el Visual Studio. Lo que tengo que instalar es el SQL Server, que no, Sí, para después que no lo tengo. tienes que instalarlo para que vaya creando tu propia tableta y tu vaina. Yo me voy a repasar cuando ya lo instale, el SQL, lo que vimos hoy. Para yo. Sí, tú lo puedes hacer tú mismo, pues, si tú que puedes, y tú puedes comenzar tú mismo a mover tu queries y tu vaina. No, pero estamos activos, estamos activos. Ah, no, está todo nítido, entonces nos vemos, mi gente, un placer. Hablamos en la próxima clase. Ajá. Esperamos no tener más vacaciones. Eso. Claro, mucha gente, yo no sé qué le pasa a la gente. Sí, sí, sí. Te coge ese lleva del gusto. Sí, sí. Que te separa largo. La gente, Oliver, gracias. Está bien, hablamos, muchachos. ¿Está bien?